¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo estudio de Filemón, la corta carta que estamos leyendo, pero con una aplicación muy importante para lo que es la vida cristiana. Andrés ya estuvo haciendo unas reflexiones el martes en cuanto a estos versículos que estamos leyendo, y yo voy a ir tratando de hablar un poco versículo por versículo o de pequeños fragmentos para tratar de profundizar y ponernos un poco más en los zapatos tanto de Pablo, de Onésimo, como de Filemón y ver e imaginarnos qué cosas podemos hacer nosotros desde nuestra situación, desde nuestro contexto, en base a lo que leemos de lo que le dice Pablo a Filemón. Así que bien, hoy vamos a estar leyendo los versículos del 8 al 20, así que bueno, comenzamos leyendo. Por eso, y aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, yo, Pablo, que ya soy anciano y además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, que es el fruto de mis prisiones. Las palabras por eso unen lo que venía diciendo con lo que seguirá diciendo. Después del por eso hay una coma que funciona a manera de paréntesis, pero en sí las dos cosas que está queriendo unir es lo que venía diciendo Pablo del amor y la fe de Filemón y su don para confortar a los hermanos. Esto lo decían los versículos anteriores, y lo une con el ruego que hará en unos versículos. Las palabras del versículo 8 también, que dice mucha libertad, en la mayoría de las versiones se lee así, mucha libertad, en otras varía un poco. Pero no quiere decir que Pablo tuviese libertad para decir lo que él quisiera o lo que le conviniese a él. No era que él quería expresarse y ya. No se trata de la libertad de decir algo o del libertinaje que hace decir las cosas según el parecer propio. Cualquiera tiene esa libertad y bueno, se la puede usar. Pero Pablo no estaba hablando de este tipo de libertad. La palabra en el griego no es la que se suele usar para libertad, sino que es la que en otras ocasiones se traduce como denuedo o valentía. Entonces, Pablo no se está refiriendo a la libertad, sino que se está refiriendo a que él no tenía ningún impedimento a decir las cosas que iba a decir, pero porque él estaba completamente seguro de que era lo conveniente o lo justo para Filemón en este caso. A todo esto, Pablo era para Filemón como una especie de padre espiritual. Eso lo dice un poco más adelante, pero es bueno ya remarcarlo. Entonces Filemón reconocería los consejos o las palabras de Pablo como de un padre. Pero, esto es muy interesante, Pablo no se apoya en esta autoridad para hablar a Filemón, sino que se pone como una persona en necesidad de rogar y apelar a la bondad de su interlocutor. Fíjense que dice, remarca que si bien tiene todo este denuedo, esta libertad y esta confianza en Cristo para mandar lo que es conveniente, habla de mandar justamente como una autoridad, dice en el versículo 9, más bien te ruego por amor. Pablo se pone en la situación de tener que rogarle, de tener que pedirle como a alguien superior. Entonces, vemos que Pablo se desviste de esa autoridad apostólica que conocemos por cartas como Corintios o Gálatas, donde es muy directivo y baja línea con los asuntos graves dentro de la iglesia, y se pone por debajo, en este caso, de Filemón, que es un hermano, podríamos decir, acaudalado, que tenía esclavos y con una congregación en su casa. Algo interesante también es que Pablo va presentando el asunto muy gradualmente, preparando a Filemón para lo que tiene que pedirle. Primero, en los versículos que leímos la semana pasada, habla de la fe y el amor de Filemón y de cómo cómo Filemón confortaba a los santos, a los hermanos. Después, Pablo se desviste de esta autoridad, que es lo que leíamos recién, y le dice que le ruega por amor, y habla de su condición humana deplorable, en el sentido que era ya anciano y prisionero. Y último, en estos 3 versículos que leímos, lo último que suelta, ahí sí ya es, y suelta el nombre fundamental, le dice, te ruego por mi hijo
chan chan, Onésimo. Y ahí le cae la ficha a Filemón de lo que le estaba empezando a pedir. Y le dice, te ruego por Onésimo, por mi hijo Onésimo, que engendré en mis prisiones. Entonces, para terminar un poco la idea, acá Pablo no se presenta como el superapóstol que venía a decirle a Filemón lo que tenía que hacer, si bien él tenía confianza en Cristo para poder decir lo que convenía, sino que acá podemos ver a un padre, o sea, Pablo como padre espiritual de Onésimo, un padre que se acerca rogando, llorando a alguien superior para pedir misericordia por su hijo, por su familia. Mantengamos esta imagen de Pablo rogando a Filemón. Bien, en los siguientes versículos, que ahora vamos a leer, ya Pablo empieza a dar un poco sus argumentos. Dice, versículo 11, en otro tiempo él te resultaba inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Ahora vuelvo a enviártelo y te pido recibirlo como si me recibieras a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que me sirviera en mis prisiones por el Evangelio en lugar tuyo. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no te resulte una imposición, sino que sea un acto voluntario. Tal vez para esto se apartó de ti por algún momento, por algún tiempo, para que lo recibieras para siempre, no ya como esclavo, sino como alguien más que un esclavo, como un hermano amado, de manera especial para mí, pero más aún para ti, tanto en la carne como en el Señor. Bien, hablamos un poquito de esta sección. Él te resultaba inútil. Onésimo no solamente había sido un mal esclavo para Filemón, seguramente haya sido bastante vago, especulación, sino que su inutilidad había llegado al extremo, al generarle no solamente ausencia de ganancias, al irse, al fugarse, sino también pérdidas materiales, al robarle. Además, si un esclavo podía hacer eso y quedar impune, o sea, sin castigo, ¿cómo iban a ver esto los otros esclavos? ¿Cómo actuarían los otros esclavos de la comunidad en Colosas, incluso no solamente los suyos? Por eso la ley romana era tan determinante y exigía el castigo del esclavo fugitivo. El castigo podía llegar hasta la muerte. Pero Pablo sabe que la ley de Cristo tiene mejores resultados al tratar temas así. En estos versículos, Pablo expone sus argumentos de por qué es conveniente o justo recibir hasta a este ex ladrón y ex fugitivo que había agraviado a Filemón, a su casa y a su familia espiritual. Entonces, antes, Onésimo había sido un inútil, pero ahora Cristo lo había hecho útil para su reino. Onésimo estaba ayudando a Pablo en su ministerio carcelario y se ve que recibió dones interesantes de parte de Dios como para poder servir al ministerio, pudiendo reemplazar a Filemón mismo. Es decir, Pablo está diciendo que un esclavo fugitivo estaría reemplazando en la obra de Dios a un acaudalado dueño de esclavos, probablemente de alta educación. Así que bien, todo esto es como un milagro que viene de la ley de Cristo, es decir, la gracia. Pablo aplica esta ley y Dios obra milagrosamente. Pero toda esta ley de la gracia no anulaban la posibilidad de que si Onésimo caía en manos de la ley romana, fuese condenado y posiblemente muerto. Y es por eso que es tan importante el ruego que hace Pablo a Filemón, porque era el dueño legal de este esclavo fugitivo. Era el único que podía decir qué hacer con él legalmente. ¿Se entiende más el ruego de Pablo ahora? Si Filemón no lo recibía bien, entonces Onésimo terminaba muerto, o sea, salvo en Cristo, porque había creído, pero muerto. Y recordamos que Pablo lo consideraba un hijo. Claramente era un tema muy difícil para todas las partes. Primero Pablo estaba en la dificultad de mandar a Onésimo, en la dificultad o en la incertidumbre, no incertidumbre porque después él dice que está seguro que Filemón va a obrar bien, pero era riesgoso, porque incluso Onésimo podía caer en manos directamente de los romanos antes que de Filemón. Era un riesgo, más que una dificultad, era un riesgo. Mandar a Onésimo, su hijo amado, sin saber lo que podría ser de él en el camino o mismo con Filemón.
Por otro lado, para Onésimo también era difícil, porque dejaba la compañía de Pablo, su padre espiritual, para enfrentarse a las consecuencias de los hechos de su vieja vida pecaminosa. O sea, hay que tener, digamos, ganas de afrontar todo eso. Uno por lo general trata de huir de las consecuencias. Y bueno, y por último, Filemón tenía un desafío impresionante al tener que recibir en su casa nuevamente a quien le robó y lo defraudó. O sea, todas las situaciones de los tres personajes era complicada. Y Pablo por eso ruega tanto y apela al amor y a la fe. Así que bueno, en los versículos siguientes, no los que estamos leyendo ahora, ¿dónde es? Creo que es del 15, sí. Tengo que buscar. Si todo lo anterior no venía resultando, o sea, apelar a la bondad de Filemón y el testimonio de la nueva utilidad de Onésimo, Pablo le pide a Filemón que lo reciba a Onésimo como si fuera Pablo mismo. Esto lo dice en el versículo 12. Y después le dice que incluso quisiera retenerlo. Pero esto de que lo reciba como si fuera Pablo mismo, es como si fuese una forma de decir de que algo del ADN espiritual de Pablo estaba efectivamente en Onésimo. De la misma manera que por ahí en nosotros está también ese ADN espiritual de quienes nos engendraron en la nueva vida en Cristo, de aquellos padres espirituales que decía Andrés el martes, que hablaba de eso, de tratar de reconocer quiénes eran aquellas personas que nos habían engendrado espiritualmente. Pero bueno, cuestión que Pablo le dice eso, o sea, recibirlo como si fuese yo mismo. Y yo, o sea, hablo por mí, cada uno piénselo para sí mismo. Yo no estoy muy seguro de poder decir eso de cualquier persona, y menos de si esa persona fue ladrona y fugitiva, que es lo que es Filemón. Yo podría decir de una persona, estar tan seguro de la obra de Cristo en una persona, que lo mando, por así decir, a la boca del lobo, a donde podría ser condenado, diciendo, miren, pongo completamente las manos en el fuego por él. O sea, Filemón recibido como si fuese yo mismo. Es re fuerte eso, y tendría que ser una sensación que pudiésemos alcanzar por las personas que nosotros adoptamos como hijos espirituales. Bien, bueno, Pablo además, es lo que dice en el versículo 13, Pablo además le dice que él hubiese querido quedarse con Onésimo, pero no correspondía porque seguía perteneciendo a Filemón. Y Pablo le remarca que todo dependía de su consentimiento y de su voluntad. Sigamos teniendo la imagen, no nos olvidemos de Pablo como arrodillado suplicando por un hijo que tiene en brazos delante de un superior que tenía el derecho de exigir la vida de este recién nacido espiritual. Y Pablo también apela como a cierta explicación con lógica mecanicista, o sea, como del causa y efecto, diciéndole que todo lo malo que había tenido que vivir respecto a Onésimo, quizás fuese para ahora poder recibir un esclavo transformado, renovado, superútil y fiel para siempre. Porque ahora no era nada más que un esclavo, sino un hermano en Cristo. Sabemos que Pablo va apelando a diferentes cosas, pero siempre en favor de Onésimo y de su interés en Onésimo como hijo espiritual. Bien, los últimos versículos dicen, a partir del 17, así que, si me consideras como tu compañero, recíbelo como si fuera yo mismo. Y si algún daño te causó, o si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto de mi puño y letra. Yo te lo pagaré, por no decir que tú mismo estás en deuda conmigo. Así es, hermano, permíteme sacar algún provecho de ti en el Señor. Reconforta mi corazón en el Señor. Bien, tenemos la imagen de Pablo arrodillado y en estos versículos es como que Pablo se levanta, por así decir, de esa posición inferior en la que se puso voluntariamente al presentarse ante Filemón, digamos, no porque se hayan manifestado sus verdaderas intenciones o que todo lo anterior no haya sido sincero. Aclaro eso, esto yo lo dije
en el estudio de introducción. En las cartas, Pablo tenía que dejar en claro todo, todos los matices y todos los pensamientos, él los volcaba muy a conciencia, sabiendo que era la única oportunidad en la que podría comunicarse con Filemón en bastante tiempo. O sea, tenía que ser muy claro y dejar expuesto por eso todos los argumentos y las formas de pensar que tenía Pablo, tanto de Onésimo como de Filemón y de la situación. Entonces, en esta faceta, Pablo se pone primero al lado y luego por encima, pero no como un autoritario que niega toda la sumisión anterior, sino para hacer partícipe a Filemón del modo de vida que Pablo expresa, por ejemplo, en Romanos 13:8, cuando dice que hay que considerarse deudor en cuanto al amor, aludiendo también a que, por el ministerio de Pablo, la deuda que Filemón tenía con Dios había sido pagada en Cristo. Así que en estos versículos Pablo trae a la memoria de Filemón lo que habían vivido juntos, para que también, teniendo en cuenta la vida que habían compartido, Filemón cumpla el favor que le pedía a Pablo, de la misma forma que un amigo querido le hace un favor a otro, por hacer algo de su provecho, algo que reconforte su corazón. O sea, Pablo literalmente está tomando la deuda de Onésimo con Filemón y cargándola a él, pero al mismo tiempo, eso no es como una especie de artimaña, sino que bueno, le recuerda a Filemón, mira, vos también eras ultra deudor, vos también debes cosas. Bueno, debamos este amor, por eso después le dice, reconforta mi corazón. No es una cuestión de dinero, no es una cuestión de poderes, sino es una cuestión del amor y del corazón y de la fe que hay en Cristo. A mí me hace acordar a la parábola de los deudores. Como que Pablo es el que le dice a Filemón, mirá, a vos debías todo esto y se te perdonó. No hagas lo mismo, o no hagas lo contrario con Onésimo, no vayas a pedirle y exigirle que te pague todo, o incluso a pedir la muerte de Onésimo. Es como que Pablo se pone ahí de intermedio para que Filemón obre bien. Entonces, para terminar, Pablo se presenta en todas las facetas posibles ante Filemón, como un inferior que le ruega, como un igual que le pide, y como un superior que no es autoritario, sino que le recuerda todo el bien que alcanzó junto con él, y de él también, a través de Pablo. A ver, lo importante era brindarle a Filemón toda la perspectiva que Pablo veía de la situación y de Onésimo y de él, para que toda la confianza en el asunto que le hubiese permitido a Pablo decirle a Filemón que haga lo que él quiera, Filemón la haga propia. O sea, Pablo quería, al expresarle todo esto, que Filemón vea las cosas como las veía Pablo y que haga las cosas no como mandato, sino con su propia voluntad. Y acá nos repetimos al versículo 6 que leímos la semana pasada, que fíjense que Pablo ya arranca con esto, ya lo presentaba como parte de su oración. Dice el versículo 6, que la comunión de tu fe dé frutos en hechos y en el conocimiento de todas las cosas buenas que hay para ustedes en Jesucristo. Esto es muy tremendo porque, digamos, la fe, nuestra fe, la fe de Filemón en este caso, tiene que dar frutos en hechos, en acciones y también en el conocimiento. O sea, tenemos que seguir siempre conociendo todas las cosas buenas que hay para nosotros en Cristo. Y esto es lo complicado, a veces puede ser muy difícil identificarlo. Por ejemplo, cuando venga alguien, vamos a ponernos en lugar de Filemón, alguien que nos robó y huyó y nos agravió, recibirlo nuevamente como hermano en Cristo sabiendo que nació de nuevo es una cosa buena para nosotros en Cristo. El mundo nos diría que lo condenemos, que lo lapidemos, que lo matemos, que lo juzguemos y muchas cosas más. Pero esas no son las cosas buenas que tiene Cristo para nosotros. Es como una especie del mundo del revés en este caso, porque uno a veces quiere saborear esa venganza y sentirse,
al fin fue ajusticiado, ¿no? Pero ese no es el corazón de Cristo para nosotros. Y tiene cosas muy buenas para nosotros, no según la ley del mundo, sino según la ley de la gracia. Entonces, nosotros tenemos la disposición a hacer y conocer todas las cosas buenas que hay en Cristo para nosotros, o sea, sabiendo que eso puede incluir aceptar o recibir cosas que de momento puedan parecernos gravosas, que tengamos que morir a nuestro deseo de ajusticiar personas, o incluso dejar de lado la ley humana para vivir en la ley de la gracia de Cristo. Qué pregunta, ¿eh? La oración de Pablo y nuestra oración de los unos para con los otros tendrá que ser esta: que tengamos esta disposición. Y obviamente en Cristo, porque humanamente es imposible. Vivir todo esto sin Cristo es vivirlo en la ley humana, que nos va a exigir que matemos y que juzguemos. Pero en Cristo hay otra ley, la ley de la gracia. Así que bueno, hermanos, esta es mi reflexión del día de hoy. A mí me impactó bastante profundizar en estos temas, y uno se pone a repensar muchas cosas, cómo las vive y cómo las piensa, incluso cómo uno ora o no ora por ciertas personas que podrían estar en enemistad. Así que bueno, como actividad práctica, buscar en oración esa disposición en Cristo a hacer y conocer todas las cosas buenas, y con todas las cosas buenas son las que incluso parecen malas a ojos del mundo. Los saludo en el nombre del Señor, los bendigo y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.